es espeluznante, yo le diría, ¿no? Y este es un tema que debe preocuparnos a todos y fundamentalmente a los que deciden pues las políticas de Estado, ¿no? Para ser exitosos, regresamos al colegio. Ok, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Según la cifra que me pone producción, más de 360,000 niños y adolescentes no reciben educación. Es un número grande, ¿eh? O sea, digamos, son 8 millones aproximadamente de chicos en edad escolar que están en el sistema educativo. 360,000 es una cifra importante, sin ninguna duda. Y eso debería generar acciones urgentes de parte del Estado para ver cómo hacemos y obligar o buscar mecanismos, seducir, conquistar, conseguir que estos chicos regresen al colegio. Sobre este tema conversamos con Marco Tulio Domínguez, que es el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. ¿Cómo está, señor Domínguez? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado amigo periodista. Un gusto saludarlo y muchas gracias por... No, gracias. Gracias por tenernos responder. en su programa. Es un honor para mí. Gracias. Dígame, ¿no tiene problemas con el apellido? No, ok. Bueno, okay. Le cuento, sí, probablemente algo de eso mencionen, pensé ayer. No, en absoluto, no tenemos ningún problema. Ok. Es bueno saber. De verdad que sí por lo menos es bueno saber que no es del ADN, sino de él. O sea, porque si fuese el ADN, chao Domínguez. Todos los Domínguez serían. Okay. Hablemos de... Usted no me estaría entrevistando si fuera. Por lo menos de eso no. Le estaría pidiendo lecciones. Por lo menos de eso no. Le estaría pidiendo eso no. Sugerencias. De veras que usted se pasa. Se lo agradezco infinitamente. Perdón por la broma. No, al contrario. Siempre a usted le escucho y tiene usted grandes cosas maravillosas. Vamos hablando del asunto serio. 360,000 niños, adolescentes que no reciben educación. Qué cifra para bárbara, ¿no? Amigo Manuel, esto es de veras es espeluznante, yo le diría, ¿no? Y este es un tema que debe preocuparnos a todos y fundamentalmente a los que deciden pues las políticas de Estado, ¿no? Porque ¿qué pasa ahí, no? Hay una serie de factores que influyen, obviamente. No es justo que en estos tiempos, a estas alturas, pues tengamos más de 360,000 entre niños y adolescentes que están fuera del sistema. Ahora, esta cifra debe tener algunos perfiles. Pregunto, claro, ¿más urbano, más rural, más hombres, más mujeres? ¿Hay alguna, digamos, para ir aterrizando en esas cifras? Sí, obviamente. Es más rural. Más rural. Y también hay una gran brecha en cuanto a género, ¿no? O sea, es más rural y más mujer. Y más mujeres, ¿no? Que es lamentable, como digo, todavía que estas cosas ocurran en estos tiempos, ¿no? Ok. Y de hecho, dentro de estos perfiles, como usted lo señala, hay pues una serie de factores en realidad que van a influir y pues ahí es donde debería... ¿Qué factores son? Es decir, ¿cuáles son estos factores o qué cosa gatilla esta salida del sistema educativo de más de 360,000 niños y niñas de educación? Mire, uno de los factores que influye es el tema laboral. Hay familias, como bien sabemos, la pobreza en nuestro Perú antes de reducirse cada vez va creciendo. Y lamentablemente en ese sentido hay pues niños, hay adolescentes en una parte que tienen que seguramente laborar. Obviamente eso no les permite o retornar a la escuela o estando en la escuela abandonan la escuela, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Las familias que son pues disfuncionales también, que influyen mucho. Pues hay factores sociales, ¿no? Como también la delincuencia que pues capta muy fácilmente en el caso de los adolescentes, ¿no? Okay. Entonces, pues es bastante preocupante esta situación. Y cómo es posible que en estos tiempos, como yo decía, ocurra eso, ¿no? Ahora en nuestras zonas rurales es más clamoroso y básicamente pues en un mayor porcentaje en las comunidades más ahora tenemos de una dificultad, selva, ¿no? Tenemos una dificultad muy seria, que es el asunto de que como hemos descentralizado el país, necesitamos hacer esfuerzos como focalizados, es decir, hay que pedirle al gobernador regional de Loreto, de Ucayali, de San Martín, de Cusco, de Puno, de Piura, de Tumbes, de Amazonas, de Cajamarca, de Junín, que vean qué hacen para que primero tengan la estadística y la data y luego apliquen políticas regionales, porque probablemente desde el Ministerio de Educación, se puedan dar directivas, se puedan dar algunas políticas públicas en general, pero la aplicación tiene que ver
con las regiones en el marco de su autonomía. ¿Esto dificulta o complica la cosa, señor Domínguez? La autonomía que en realidad deberían tener los gobiernos regionales, al parecer en la práctica no necesariamente es tal, ¿no? Entonces, yo le diría más allá del aspecto normativo que el Ministerio de Educación, obviamente, que es su rol, el Estado en general, o sea, en la parte mayor, en la parte macro, consideramos, ¿no? O sea, el gobierno. Y en particular, por supuesto, el gobierno de turno, ¿no? Okay. No hablamos solo de este gobierno, ¿no? ¿Y qué tendría que hacerse? ¿Qué actividades tendría que hacerse? ¿Qué acciones tendría que hacerse para que podamos recuperar estos casi 400.000 chicos que han desertado el año pasado? En el lado, mire, si tenemos un gran porcentaje, un alto número de adolescentes que tienen que abandonar por temas laborales, yo creo que ahí, ¿no? Dar las facilidades a las familias, seguramente en los lugares donde éstas se encuentren, ¿no? Las facilidades laborales para que de tal manera nuestros menores pues no tengan que estar laborando y regresen a la escuela. Por otro lado, el tema de la seguridad, ¿no? Porque ahí vemos que hay un gran déficit en estos tiempos, buscar algunas estrategias desde el gobierno para que esto se controle realmente y pues las bandas criminales no capten a estos niños que están precisamente fuera del sistema educativo. Entonces ahí, como ves, un trabajo serio. A veces le comento, amigo, procuran dejar solo esas tareas a las escuelas y desde las escuelas hay que ser realistas. Esa situación no la vamos a solucionar. Hay un sistema de seguimiento, ¿no? Hay un sistema de seguimiento de las escuelas que uno va, por ejemplo, indagando dónde está el niño, qué pasó, no fue a la escuela, por qué. Bueno, eso no basta porque eso va quedando ahí y nos encontramos con situaciones clamorosas, ¿no? Claro. Entonces ahí, como verá, es un tema ya ahora, mayor, este aspecto, dos aspectos importantes, ¿no? El asunto de la crisis económica, el trabajo y los padres que ponen a trabajar a sus hijos para poder mantener la familia y sacrifican el colegio. Pero también usted ha dicho otra cosa que parece alarmante. En determinado momento, los chicos son seducidos por las organizaciones criminales. Y esto ya lo hemos visto durante muchísimo tiempo porque, claro, como son menores y son inimputables, estos los dirigen los mayores para cometer fechorías. Esto se ve, me imagino, más en ciudades tipo Lima o Piura o La Libertad o Trujillo, ¿no? Cierto. Se ve más tiene usted razón. Como verá, es una mirada en general y por ahí uno va como que discriminando ciertas situaciones, ¿no? Como usted bien dice, es en mayor porcentaje en las grandes ciudades, caso Lima, caso Callao, ¿no? Donde, y seguramente en las ciudades como usted lo señala. Entonces ahí hay un gran problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos, por ejemplo, como a modo de un ejemplo pequeño, en el Callao, por decirle, ¿no? De pronto los padres pues tienen que salir temprano a laborar y los chicos pues no hay con quién se queden, lo dejan ahí solos para que estos vayan a la escuela y si buenamente pueden ir, lo hacen y si no lo hacen y ahí viene el problema, ¿no? De pronto están pues a la merced precisamente de estos criminales que pues a sabiendas, y estos delincuentes, ¿qué edad de chicos es su objetivo? ¿En qué momento empiezan a seducir a los muchachos para entrar al círculo de la criminalidad? Estamos encontrando que empiezan a captar a jóvenes, ¿no? Desde los 10, 11, 12 años, ¿no? 13 para adelante. Entonces, sabiendo obviamente que al ser inimputables, que pues los menores no cometen delitos, sino infracciones a la ley, te valen de ellos. Y claro, aquellos adolescentes que están pues solos, encuentran una situación fácil, quizá por ahí los endulzan con, no sé, con algunas propinas y obviamente los van jalando y los van convenciendo para ello, ¿no? Ahora, ustedes los maestros son los dolidos testigos de una situación, porque me imagino que un maestro que llega en el mes de marzo y tiene digamos, en secundaria, va a enseñar alguna especialidad, qué sé yo, matemáticas, y encuentra un salón con 40 chicos, pasa abril, pasa mayo, ya son 35, de hecho el maestro dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue de Juanito? ¿O qué fue de Rosita? ¿O qué fue de fulanito o sutanito? Hacen el sistema de seguimiento, resulta que ya no viene más y pasa esto y resulta que está metida en este asunto de venta de drogas o lo que fuere. ¿Sienten ustedes en esa condición de que las autoridades tienen una real preocupación
Primero, por evitar que esto ocurra. Y segundo, por reincorporarlos, reintegrarlos y recuperar a estos chicos. Amigo Manuel, ahí hay una tremenda hipocresía, le diría, de nuestras autoridades, ¿no? A nivel macro. Hay anuncios, hay mensajes, hay pues una serie de declaraciones, pero que en la práctica, eso nosotros los maestros desde las escuelas no lo encontramos, ¿no? Somos nosotros los que estamos el día a día, como bien usted lo señala, ¿no? Indagando qué pasa por nuestros niños, hasta donde a nosotros nos alcanza, cómo no. Y en algunas ocasiones, claro, con la ayuda, por ejemplo, de las demunas, ¿no? La defensoría, por ahí, en cierta medida. Pero eso va quedando ahí y eso no nos ayuda a solucionar problemas. Y si encontramos, por ahí se detectan, por ejemplo, en el caso de las ciudades, encontramos niños o adolescentes que están metidos en la venta de drogas, que es el primer paso por ahí, ¿no? Y en más de una ocasión nos hemos encontrado que incluso las mismas familias andan en esos roles. Y al parecer también, Claro. bueno, no es la generalidad, pero hemos encontrado casos, le comento, ¿no? Ciertamente. Al descubrir la situación así, hemos encontrado casos en que detrás de esos negocios ilícitos incluso están las mismas familias. Claro, ¿no? y yo me imagino Entonces, Sí, dígame. Sí, entonces, cuando ocurre esa figura, por ejemplo, para nosotros desde las escuelas es pues una barrera inmensa, ¿no? Claro Porque que ¿qué sí. hace? ¿Qué hace si encontramos, o qué hacemos si encontramos a un adolescente, por ejemplo, introduciendo pues sustancias Por nocivas ejemplo. a la escuela? Por Y ejemplo. cuando llamamos a la familia y la familia simplemente se niega o amenaza a los directores, a los profesores que lo va a denunciar, y como tampoco hay una norma que facilite que la escuela en esos casos podría, cuando menos, no sé, retirar o separar a ese niño, entenderá usted que nos encontramos en una situación bastante... Claro, delicada. yo me imagino la impotencia del maestro, ¿no? Viendo una realidad, haciendo seguimiento de la realidad, descubriendo la realidad, golpeado por la realidad, pero imposibilitado de cambiar esta realidad porque no depende ni de sus manos ni de su labor, sino de un conjunto de cosas que el Estado no está haciendo. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Marco Tulio Domínguez, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, inaugurando nuestra secuencia. Regresamos al colegio aquí en Exitosa Perú. Adelante. Para ser exitosos, regresamos al colegio.